todos un excelente martes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía. Hoy martes 18 de julio 2017. ¿Cómo están ustedes, Fidel y David? Muy bien, Darcy. David, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, amigos, hoy martes vamos a desarrollar para ustedes nuestro acostumbrado segmento de Un Punto Candente en la Economía, donde vamos a estar analizando precisamente ese, un punto candente. Y el punto de hoy es que la economía venezolana está en pique, puesto que caen las reservas internacionales al punto más bajo de su historia y la producción petrolera aumenta el riesgo país. Sí, exactamente. Nosotros hemos intitulado la temática Caída de la economía venezolana está en pique ante el descenso que vienen presentando las reservas internacionales, la producción petrolera y por ende el aumento del riesgo país por las calificadoras de riesgo. Y en efecto ha sido así. ¿Por qué vamos a tratar este punto tan candente de la economía, de tantos puntos candentes que hay? El tema de las reservas internacionales es un tema que nos afecta a todos en nuestras vidas cotidianas, a todos los venezolanos como agentes económicos que somos. Las reservas internacionales son los recursos financieros en divisas con los cuales son administrados por parte del Banco Central de Venezuela. Por lo tanto, al disminuir el monto de las reservas y así de igual manera como el monto de las exportaciones petroleras, de la producción petrolera, por ende, y ha aumentado el riesgo país, es un tema que es más que candente y en la mayor medida posible nosotros lo abordaremos en este mediodía. Efectivamente. Y es que, a ver, ¿por qué es candente el tema? ¿Por qué es candente? ¿Por qué es candente? Y por qué, sobre todo, Fidel, en caída, capa caída la economía venezolana. Mira, esto es interesante referírselo a ustedes, amigos, que nos están viendo hoy. Las reservas internacionales, el fondo en el cual se basa cualquiera y todas las economías para poder responder a sus obligaciones internacionales, puesto que estamos hablando del colchón de dinero con el cual se puede pagar obligaciones internacionales, de las que derivan fundamentalmente de las importaciones de mercancías y del pago de, digamos, montos o compromisos de deuda externa. Este año 2017, las reservas internacionales de Venezuela abrieron con un monto de 10.974 millones de dólares. 31 millones de dólares por debajo o a la baja en lo que está en este momento para junio del 2017, en el que cerró en junio con 9.9 millardos de dólares. Es el punto más bajo en las reservas internacionales en el caso de Venezuela. De manera que si lo comparamos, por ejemplo, con los datos de las reservas internacionales para el mes de julio del año 2016, o sea, prácticamente hace un año, las reservas se han contraído 2 millardos de dólares, puesto que para aquella fecha, julio del 16, las reservas estaban en 11.911.9 millardos de dólares. Sin embargo, si lo comparamos con más tiempo en el pasado, por ejemplo, con enero del 2016, hace año y medio, las reservas para ese momento estaban en 16.3 millardos de dólares, lo que implica que en año y medio las reservas internacionales se han contraído 6 millardos de dólares. Y si los vemos más al pasado, pues la contracción es mayor, porque para el 2014 las reservas estaban en 30.000 millones de dólares y por lo tanto se han contraído 20.000 millones de dólares. Sí, está a niveles de uno de los más bajos en toda su historia, David. Pero ¿qué pasa con esto? Yo creo que es una situación que se presenta debido a ¿qué? ¿A una crisis de qué? El nivel de reservas está por debajo del punto psicológico. Hay un punto psicológico de 10.000 millones de dólares. Está por debajo de eso. Correcto. Está en su nivel más bajo en décadas. Esto es una contracción de los ingresos en divisas de Venezuela. Venezuela recibe el 96% de sus divisas de la producción petrolera. Correcto. La producción petrolera está en declive. No solo es la baja de precios a nivel internacional, sino que Venezuela produce menos petróleo. Y PDVSA cada vez está produciendo menos producción petrolera, de manera que se abre una crisis en la balanza de pagos, entra menos divisas y las obligaciones siguen aumentando.
Claro, por supuesto que sí, con este monto tan bajo de reservas internacionales y se justifica por todos los pagos, los compromisos de deuda que ha tenido que enfrentar el gobierno venezolano, así como el volumen de importaciones, porque cada vez se incrementó más en esta administración bolivariana esa tendencia de la economía de puerto, al punto que con todos estos compromisos que tiene que llevar a cabo, sobre todo los 2 últimos pagos de deuda externa entre octubre y noviembre próximos de casi 4 millardos de dólares, se cree que cada vez tendrá menor capacidad para cumplir este compromiso. ¿Por qué? Descenso de divisas a través de exportaciones petroleras. Prácticamente se está viviendo ya un default, sí. Pero declararlo oficialmente, yo creo que no estamos muy lejanos de eso, ¿verdad, David? Ni exagerando tampoco. Y habría que resaltar también una cosita, Darcy, y es el hecho que el país no puede acumular, digamos, ahorros de estos ingresos decaídos del petróleo por efecto de la caída de los precios y de la producción, debido también a que el gasto interno del Estado, el gasto fiscal del Estado, del gobierno, es algo asombroso. El gasto crece y por lo tanto, si el gasto crece, el consumo de esos recursos, de esos ingresos, también va en aumento y eso conspira contra la posibilidad de ahorrar un capital para crear reservas. Hay una medida importante. El nivel de reservas de un país debe ser por lo menos lo suficiente para una importación de 2 años. Venezuela está muy por debajo de ese nivel. Hay el punto psicológico de los 10.000 millones en reservas, ya está por debajo de eso. Y para que nos entienda la gente, 2 años de importaciones, estamos hablando de más de 90.000 millones de dólares que deberían ser las reservas. Pero ¿de dónde cada vez el gobierno se enfrentará con menos capacidad y menos recursos, menos divisas para cumplir sus compromisos, tanto en pago de deuda externa como de cuotas de importación? Esta es nuestra situación bastante crítica y muy deprimente en cuanto al tema de las finanzas de la economía nacional. Cumplimos con una breve pausa y en el próximo segmento seguiremos hablando sobre en pique la economía venezolana. Bien amigos, esto es un mundo de economía. Como ustedes pudieron notar en el segmento anterior, había cadena de medios, lo cual nos tenía fuera del aire, dado que estamos en vivo. Sin embargo, una vez terminó la cadena, pues nos poncharon, como decimos acá en el argot de televisión, y pudimos salir al aire cortados, como ustedes pudieron notar. Les recordamos, en el programa de hoy estamos en nuestra sección de Un punto candente en la economía y estamos desarrollando el siguiente tema titulado En pique la economía venezolana debido a la caída de las reservas internacionales, caída de la producción de petróleo y aumento del riesgo país. Es el tema que estamos tocando. Hablando, por cierto, de riesgo país. Riesgo país. Venezuela, la semana pasada, 19 al 13 de julio, exhibió el nivel de riesgo, por cierto, Darcy, David, más alto del mundo en la actualidad, con un incremento de, en esa semana, el 7.52% de los puntos de riesgo ascendió a 2.389 puntos básicos en esa semana, de acuerdo a la medición que hace, entre otras empresas, en este caso, JP Morgan de los Estados Unidos. ¿Por qué aumenta el riesgo país? ¿Por qué Venezuela tiene el riesgo país más alto en este momento? Se debe al agravamiento fundamentalmente de la crisis político-institucional del país y a los problemas de balanza de pagos que tiene la República, un problema económico. Exactamente. Y desde el punto de vista del riesgo del problema político, lo dispararon las sentencias del TSJ, que todos conocemos, que fue traducido en un corte, digamos, de la normalidad democrático-institucional del país, y por el hecho de la convocatoria no consultada al pueblo y de manera inconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. Esos dos elementos han disparado el nivel de riesgo a los niveles en los que están en la actualidad. Es muy importante explicarle a nuestra audiencia qué es el riesgo país y por qué Venezuela posee el riesgo país más alto del mundo en la actualidad.
El riesgo país es un indicador que mide el diferencial que hay entre la tasa de interés que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con los bonos de los países emergentes, que emiten los países emergentes. Este riesgo país, para dar de acuerdo, establecer la calificación producto de unas variables que son consideradas como es la estabilidad política, el desenvolvimiento económico de los países. Las agencias calificadoras de riesgo más connotadas, muy especializadas, son JP Morgan, está Moody's y está Standard & Poor's. Son importantísimas. De acuerdo al riesgo país, ¿por qué el más alto aquí en Venezuela? Bueno, porque para el endeudamiento no hay una protección en cuanto al dinero, nada más. Vale destacar que el presupuesto para el ejercicio económico de este año 2017 no fue aprobada a través de una ley de endeudamiento por la Asamblea Nacional. De ahí todos esos aspectos que se toman en cuenta a la hora de evaluar y calificar el riesgo país Venezuela, David. Hay que destacar que el Standard & Poor's, Fitch, son JP Morgan. JP Morgan son organizaciones técnico-profesionales que analizan las variables políticas y económicas para informar a los tenedores de bonos del riesgo de inversión. No hay una actitud política en esto. En este caso, Venezuela tiene un problema de conflictividad política que está aumentando y tiene problemas de balanza de pagos. Correcto. Eso hace que el riesgo país aumente, es inevitable. Otro aspecto importante que se me pasó por alto destacar, que es considerado para hacer esta evaluación, es la capacidad que tenga el país para cumplir sus compromisos de deuda y sobre todo la puntualidad para llevar a cabo tales compromisos. Sin embargo, aquí el presidente Maduro ha dicho que este riesgo país es producto de un desprestigio internacional por parte de las calificadoras de riesgo. ¿Qué crees tú? ¿Guerra económica? No, las calificadoras de riesgo son técnicas y profesionales. Claro. Ellos tienen el deber de informar objetivamente a los tenedores de bonos, a los posibles inversionistas de los riesgos de riesgo país para la inversión. Conviene quizás preguntar, David, ¿por qué Venezuela tiene el nivel de riesgo país más alto del mundo en este momento, por encima incluso de países como Ucrania, Siria, Irak, Afganistán, países que están viviendo desde hace años una guerra civil cruenta e intensa, y Venezuela no? ¿Por qué tenemos un riesgo país más alto que estos países? Los problemas de balanza de pagos. El problema económico de fondo. El problema económico de fondo. Podríamos decir que hay una... Y la gestión de los recursos no es eficiente. ¿Percibe el mundo que Venezuela está técnicamente en default? ¿Será eso? Venezuela está en default. Eso es ellos no tienen el dinero para cubrir los compromisos de deuda a mediano plazo. Ellos son el gobierno nacional, sí, claro, el Ejecutivo Nacional. El Ejecutivo Por nacional. supuesto que sí. Y lo que dice Fidel, actualmente la calificación es de 2.169 puntos arrojadas por JP Morgan, es decir, una calificación de triple C menos con tendencia negativa. Las calificadoras establecen las evaluaciones desde triple A hasta D. Y es posible, Fidel, que en próximos días se agudice la crisis institucional y política que tenemos y nos acerquemos a la calificación D. David, ¿qué dices tú, Fidel? Gravísimo, porque la calificación D es de guerra civil. Dios. Bueno, en el argot internacional, ¿no? En el espectro que se maneja en las calificadoras de riesgo. Venezuela presenta un cuadro político complicado de alta conflictividad. El mismo gobierno hay divisiones. Sí. No tiene tradicionalmente el país, la gestión de los recursos no es eficiente. Tiene un problema serio de balanza de pagos y el problema de PDVSA, que cada vez está produciendo menos petróleo. Correcto. Y de allí el problema de balanza de pagos, porque es que efectivamente cuando se habla de balanza de pagos es porque los ingresos que obtiene la República no son suficientes para cubrir los gastos. Por supuesto. Entonces está en un déficit en balanza, una pérdida. Eso es lo que se conoce como Pero un problema Fidel, o crisis de balanza. David, Fidel, es muy lógico, sostenida, ¿no? Es muy lógico ante la evaluación y todos los comportamientos de los indicadores macroeconómicos que presenta la economía nacional. Es más que obvio que el riesgo país se incremente cada vez más y entonces se dificulta más y no hay una mínima confianza para los inversionistas extranjeros venir aquí a colocar sus capitales. Así de sencillo. Porque el indicador sirve para eso, altísimo, para decirle exacto. al inversionista a dónde ir o a dónde no ir con sus
inversiones. Amigos, tenemos nuevamente que hacer un corte comercial, pero regresaremos enseguida para la conclusión del tema que estamos analizando sobre el pico de la crisis en Venezuela, impulsada, entre otras cosas, por el incremento del riesgo país. Ya venimos, no se retiren. Regresamos. Estamos llevándoles a ustedes, como cada martes, un punto candente de la economía, como es la situación actual de la economía venezolana, cada vez en picada. Les invitamos a ver el siguiente video que nos ha preparado el equipo de producción sobre declaraciones que hace el economista Ricardo Hausmann respecto a la situación actual de Venezuela. Gracias a Ricardo Hausmann, economista, director del Centro para el Desarrollo Internacional en la Escuela Kennedy y de Gobierno de la Universidad de Harvard. Bueno verte. Ricardo, llega tarde, ¿hay algo nuevo de esta evaluación que hace Standard & Poor's? ¿Qué destacas? Bueno, yo destacaría de los datos que has dado el hecho de que la producción petrolera sigue cayendo, 33.000 barriles mensuales, suma 400.000 barriles por año. Eso es lo que pasó el año pasado. Eso quiere decir que la espiral negativa en la que está metida PDVSA continúa. PDVSA no está haciendo los aportes para mantener la capacidad productiva, para pagar los gastos operativos. Eso está llevando a una destrucción del potencial de producción de petróleos de Venezuela. Y el gobierno no ha hecho absolutamente nada útil para atajar esta crisis. De hecho, en este llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, el más destacado de los constituyentistas chavistas ha pedido que se cumpla un sueño de Chávez en la próxima Constitución, que es expropiar al sector privado que en Venezuela produce petróleo y gas. Y eso, claro, está en un contexto en el cual la parte de la producción de PDVSA está cayendo y lo único de petróleo que está creciendo en Venezuela y que está alivianando esa caída, de modo que solamente son 33.000 barriles en el último mes, es el hecho de que los contratos de asociación con empresas privadas han estado aumentando un poco la producción. Entonces no tiene lógica lo que está proponiendo, pues. Ahora lo que quieren es expropiar lo único que crece para volverlo el desastre en el que han convertido el resto de PDVSA. Entonces, básicamente, creo que S&P está informando al mercado con algo de retraso. Creo que un canje en situación de presión, de distress, más que un riesgo, es algo, yo diría, es inevitable y hasta sería una buena noticia, porque PDVSA está quebrada y lo que han estado haciendo últimamente, que es endeudando a la empresa al 48% de interés, eso es un viaje a ninguna parte. Eso sencillamente empeora las condiciones financieras de la empresa. Este financiamiento que hicieron en octubre, noviembre del año pasado, donde canjearon unos bonos dando a cambio unas garantías enormes y aún así tuvieron que pagar un 20% de interés. Este es un camino que más que ayudar a resolver las cosas, agravan las cosas y amplían la magnitud de la quiebra posterior. Sí. De modo que yo creo que S&P está más bien anticipando con retraso. Bueno, tal como ustedes pudieron escuchar la opinión del economista venezolano Ricardo Hausmann, es ministro de Planificación Económica y también quien es el director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la Universidad de Harvard. ¿Sobran las palabras? Bueno, el video, la opinión casi de que un Hausmann es resumen, muy clara, exactamente, y es muy precisa. Y lo que está indicando, entre otras cosas, el señor Hausmann, es que Venezuela, el gobierno venezolano, persiste, continúa aplicando el mismo tipo de medidas incorrectas, inapropiadas, que han generado toda esta situación que estamos viviendo en el país. Y la sigue aplicando como remedio a la situación, de lo que no es posible, pues. Entonces, ¿qué se puede esperar si tú tratas de manejar la situación con el mismo efecto que la creó?
pues no te puede esperar otra cosa a que la situación empeore. Venezuela necesita un cambio de modelo económico, un cambio de política económica. El actual modelo económico nos llevó a esta crisis, una crisis de balanza de pagos, una crisis de deterioro de PDVSA, de deterioro de la finanza del país. La única forma es aplicar correctivos, aplicar cambios. Estructurales, y eso lo hará el próximo gobierno. Y sobre todo Ricardo Hosman lo ha dicho muchísimas veces, que Venezuela necesita urgentemente el financiamiento externo por los organismos multilaterales, por bancos internacionales, mínimo un crédito puente de 70 millardos de dólares. Comentabas rápidamente, David, que el caso de... El caso de Ucrania es interesante. Ucrania está en guerra civil, pero el gobierno está aplicando un programa del Fondo Monetario Internacional. Las finanzas del país están en orden. La calificación de riesgo es menor a la de Venezuela. Con todo y guerra civil. Con todo y guerra bueno, civil. Vale. Esas son las situaciones. O sea, vale más lo económico que la propia situación política. Esas son las cositas. Amigos, hemos concluido nuestro programa de análisis de Un Punto Candente de la Economía el día de hoy. Están cordialmente invitados a seguir con nosotros jueves y viernes, como acostumbramos. Y ya saben, amigos, que todos los eventos económicos nos impactan sobremanera a la vida de cada uno de nosotros, los venezolanos. Por lo tanto, ya saben que la economía, a pesar de sus contradicciones y complicaciones, todavía puede pensarse. A las 2 de la tarde pueden ver nuevamente el programa completo. Así que todos muy pendientes, que tengan una feliz tarde. Buen provecho.